Del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Gracias por acceder a este diálogo, Fernando. Tema que se discute, lo que está ocurriendo con el tema del trabajo. El gobierno trata de fomentar empleo, hay desempleo y cada vez creo que esto está terrible, está terrible. Desde su punto de vista, usted que es presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, ¿hace algunos reparos sobre esto que se comienza a cocinar en el Parlamento, abogado Fernando Ibarra? Bienvenido a la WQ. Muy buenos días. Muy buenos días, William. Siempre es un honor el poder compartir con usted. Efectivamente, ese proyecto que surge desde las entrañas de la Cámara de Comercio de Quito, porque no es ni siquiera idea original del gobierno y no es ni siquiera una idea nueva. Es un proyecto que vienen cocinando los empresarios hace mucho tiempo atrás. Lo único que busca es regresarnos al tiempo del trabajo del siglo XIX, donde la esclavitud laboral, la explotación laboral brutal, era lo que marcaba la sociedad, donde no habían derechos, donde lo único que había era una especie de actitud de yo soy el que te mantiene, yo soy el que te da trabajo, agradéceme y vive como yo quiero que tú vivas y no como tu trabajo te da derecho. Y no es exagerado lo que decimos, porque mire, si revisamos la última historia del país, nos encontramos con que le hemos venido dando incentivos tributarios, fiscales, arancelarios, de toda índole a los empresarios durante todas estas últimas décadas. Y al final de cuentas, ¿qué ha pasado? ¿Han generado plazas de trabajo? No, no han generado plazas de trabajo. Lo único que han seguido generando es más pobreza y acumulando más de ellos. ¿De qué ha servido que el pueblo ecuatoriano se sacrifique con tantos esfuerzos hechos a favor de los empresarios si estos no han respondido a la necesidad? Algo que no se quiere decir y que hay que comenzarlo a decir con mucha frontalidad. Los empresarios le han retirado a la economía de consumo alrededor de 6.000 millones de dólares en estos últimos años, por motivo de la pandemia y antes de eso también con todos los despidos que se dieron. ¿Cómo vamos a poder generar empleo si en una economía pequeña como la nuestra se retiran tanta cantidad de dinero? Porque 1.000 familias, que son las que tienen los grandes negocios, 2.000 familias, no se van a comer por 6.000 millones de dólares, no van a consumir 6.000 millones de dólares. Eso se hace cuando el dinero está en manos de la población. Mientras eso no se considere, difícilmente vamos a poder generar plazas de trabajo. En consecuencia, se está buscando una vez más por el lado más delgado los derechos de los trabajadores. Crece lo que da indignación y a veces da risa escuchar al ministro de Trabajo hablar toda una sarta de barbaridades, porque es un tipo que desconoce realmente cómo funciona el mundo del trabajo. Si tuviera un mínimo de conciencia, si entendiera cuál es su rol ahí, entonces seguramente se abstendría de hablar tanta tontera. Y perdónenme la ciudadanía que tenga que utilizar estos términos, pero es que no se puede calificar de otra manera. Un diálogo serio requiere otro tipo de análisis, de otro tipo de conocimiento, de otro tipo de aporte para buscar alternativas. El trabajo dignifica, claro, pero es que ellos no quieren un trabajo para que la gente se dignifique, lo que quieren es un trabajo de explotación laboral brutal. 12 horas de trabajo es hasta antitécnico. 350 y pico de personas mueren al año en el Ecuador, según la OMS, precisamente por las largas y extenuantes jornadas de trabajo. Ahí están las cifras. El ingreso del promedio del trabajador ecuatoriano ha bajado a $248 mensuales. Por lo tanto, lo que le estoy afirmando no es nada traído en el aire. Esas son las auténticas consecuencias por las cuales no se genera empleo. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que el Código del Trabajo está viejo, que tiene 80 años, y que porque el Código del Trabajo está viejo y que nunca ha generado empleo, las leyes no generan empleo per se. Se requiere un conjunto de políticas para que se genere empleo. Fernando Ibarra Serrano, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano aquí en la WQ. Esta mañana me preguntaban unos oyentes, Fernando, ¿y qué va a pasar con el mandato 8? Dice, ¿se va a explotar más al trabajador? ¿Se va a precarizar? ¿Volveremos al tiempo pasado? Es que para donde apunta la reforma laboral es esa. Es para mandarnos más atrás de 1938. ¿Por qué se aprobó el Código del Trabajo en 1938? Porque ya todo el mundo del trabajo venía cambiando sus reglas del juego. Ya se sabía que las jornadas laborales no podían ser tan extenuantes. Ya se sabía que se necesitaba pisos mínimos de protección social. Y el Código del Trabajo, lo que no se dice generalmente, es que no es que son las leyes macro.
El Código del Trabajo son los pisos mínimos de protección social para la clase trabajadora, para evitar tanto abuso, tanta explotación. Si aún con el Código del Trabajo la historia de estos 80 años no está excluida de explotación brutal, más aún con lo que se quiere hacer, imagínense usted, se habla de que hay que flexibilizar la forma de contratación, pero no nos dicen que durante el gobierno de Moreno se aprobaron 11 nuevas formas de contrato precario, ya con toda esta movilidad de jornadas laborales, sin pago de horas extras, donde la gente puede ser llamada a trabajar 12 horas, sábado, domingo, sin importar el reencuentro familiar. ¿Cuántas plazas de trabajo se generó antes de la pandemia? 0. Lo que hicieron fue mutar a los trabajadores que tenían un régimen laboral estable a ese tipo de regímenes de contratación de explotación. ¿Cuánto ha significado en su momento el trabajo por horas? 0. ¿Cuánto significó la tercerización? 0. Significó explotación laboral brutal. Entonces, que no nos venga con ese cuento. Ojalá apareciera un ministro de Estado que tuviera un poquito de lógica para poder debatir, porque definitivamente ni siquiera para debatir con el actual ministro cabe. No aguantaría el primer round porque el hombre, repito, habla un sinnúmero de cosas que no tienen el menor sentido. Y los empresarios se escudan. Yo acabo de debatir la semana pasada con 2 distinguidos dirigentes empresariales, y créamelo, William, y no es vanidad, no aguantan el primer round, porque cuando les ponemos los números sobre la mesa, no saben cómo explicarlo. Fernando, dándonos cuenta desde su punto de vista, de su óptica, cómo está este tema del empleo y de las fórmulas que lleva el gobierno en el Parlamento. Revisaba también en esto que va a faltar tiempo para discutirlo, Fernando. Es que no sean 4 años, porque muchos dicen, bueno, pero a los 4 años me pueden votar. Pero ¿qué hago con mi jubilación? Pero si tengo una casita que me compro, de repente estoy con el rabo entre las piernas, así, nervioso, porque al final que a los 4 años me van a decir que me vaya, que ya esto ya no está bien conmigo. Entonces todas esas preguntas se hacen los trabajadores, Fernando. Y no solo eso, ojo, que si al empleador se le ocurre ponerle un despido justificado, como ahora lo llaman, para eliminar el visto bueno, entonces además usted tendrá que irle pagando la última remuneración completa a su empleador. A ese nivel de audacia, de cinismo, de sinvergüencería hemos llegado. La estabilidad laboral es un instrumento precisamente que genera confianza y que genera mayor actitud para el trabajo. Un trabajador que siente que ganó estabilidad laboral produce más. Fernando, más. Para entrar un poquito más en este tema, es decir que de pronto ya el trabajador va a tener que sacar plata de su bolsillo, de donde no tiene, para pagarle al empleador, ¿verdad? Así es, así es. Por eso digo, hemos llegado a un nivel de cinismo bárbaro. Definitivamente no pensé que los nietos de los auténticos empresarios que montaron las empresas hace 50, 70 años hayan llegado a este nivel tan ridículo y miserable, porque ya que esto no tiene calificación alguna. Sí, señor. Gracias, Fernando Ibarra, por acompañarnos, por tomarse un tiempito para estar con nosotros. Lo seguiremos molestando, seguiremos golpeando las puertas en el imaginario. Gracias, Fernando, muy amable. Siempre es un honor. Muchas gracias a ustedes. Gracias.